Estamos con el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Nario, bienvenido a Canal M. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Bien, en marzo de este año se cumplen 3 años de este pedido de gobierno y bueno, es una buena oportunidad para ir pensando en, bueno, qué es lo que estamos haciendo, qué hicimos, qué nos queda por hacer, ¿no? Parar un poquito y ver que, más en esta época del año, ¿no? ¿Cómo te sentís en el cargo y cómo ves que viene tu gestión? No, yo estoy contento, creo que probablemente haya superado las expectativas en cuanto a la diversidad de temas en los cuales he tenido que involucrarme y aprender. Por suerte la INAMA es un organismo que ya venía en un proceso de fortalecimiento de periodos anteriores, tanto en el periodo de Alicia Torres como de Jorge Ruch, siempre se ha ido fortaleciendo y dando respuesta a las necesidades del país. Creo que en su momento todo el desafío de UPM fue una cuestión fuerte, el Uruguay lo superó, creo que la INAMA también, en tanto institución técnica, lo pudo afrontar adecuadamente. Eso nos permitió ganar el juicio de la Haya, pero también hoy tenemos 2 plantas que las controlamos adecuadamente. Bueno, todo el tema del agua, nosotros cuando empezamos en marzo, a la ministra Neida de León fue la primera que llamaron a interpelación porque había habido los sucesos de Maldonado. Entonces enseguida entramos muy en la picota pública. Bien, es un tema difícil de tratar públicamente porque, bueno, primero que nada es necesaria una base científica, ¿no? O sea, si algo, hablando en términos brutos, si algo contamina o no contamina, es una cuestión científica, no es una cuestión de opinión, ¿no? Opinable es, bueno, cuáles son las prioridades, ¿cómo ¿no? se soluciona? Claro, si uno prioriza, no sé, fuente de trabajo o cuidado del medio ambiente y un montón de dicotomías que a veces surgen. ¿Cómo vivís eso? Porque también hay fanatismos acá, ¿no? Sí, a ver, los temas ambientales son un conflicto permanente. Te cuento un caso. El otro día nos pidió una reunión la Federación de la Carne, la FOICA, por una situación en Salto, ¿no? Donde está el frigorífico muy importante en la ciudad, que hace en el periodo pasado estuvo clausurado por sus vertidos y se le restringió la cantidad de cabeza de vaca que puede faenar. Eso obviamente tiene un impacto sobre los trabajadores, que en todos lados hay tanta cantidad y acá somos un poquito más. Esto en algún momento puede afectar a nuestro trabajo, porque hay que hacer queremos entender cómo funciona. Y ellos mismos nos decían antes, vos ibas y decías, no, son 600 puestos de trabajo, y te llamaban desde los ediles, los diputados de todos los partidos, ¿no? Hoy lo ambiental, yo diría que se tiene otra relevancia y me parece bueno que ellos como trabajadores lo empiecen a incorporar, digamos, ¿no? Antes realmente era muy difícil poder clausurar una empresa sin que eso tuviera efectos políticos para el director de medio ambiente. De hecho, probablemente anterior a los gobiernos del frente no tenía una duración muy estable. Si uno mira, no duraba más de 1 año y medio los directores de medio ambiente. ¿Y eso por qué? Porque las presiones cada vez que el director avanzaba hacían que pudiera saltar. Y como acá siempre tenés o líos con la costa, o líos con alguna empresa, o líos con la contaminación de algún productor agropecuario, o líos, o sea, siempre estás bajo esa tensión. Y cuando uno resuelve, bueno, ahí tenés lo que dicen, matarlo y sacarlo y hacerlo desaparecer. Y nosotros tenemos más una cuestión de acompañamiento. Entonces, bueno, si hay voluntad de mejora y no hay una contaminación severa, bueno, te doy un periodo para que vos te adecues y demás. Al inicio del gobierno, uno de los primeros desafíos, o por lo menos uno de los primeros temas que trascendió, era la calidad del agua potable proveniente de la cuenca del río Santa Lucía, que creo que es más o menos la mitad del agua potable que se consume. Sí, claro, abastece toda la área metropolitana, sí. Se avanzó mucho en ese tema, al menos así lo informa Presidencia, no sé qué. No, la verdad que sí. A ver, cuando se dio el suceso lo que hubo fueron medidas de emergencia, que son las famosas medidas de Santa Lucía. Había una situación crítica que había llegado al país. El ministerio venía trabajando desde antes, ya con la cooperación japonesa, se venía trabajando en monitorear, pero muchas veces las crisis permiten avanzar. Por esta que decimos, en realidad si no se hubiera dado la crisis, yo no sé si pudiera haberse avanzado sobre determinadas actividades productivas, restringiéndola, diciendo que no sé, hay una zona de amortiguación en la cual no se puede plantar nada, las industrias tienen que pasar a invertir, como hace poco tuvimos el intendente de Canelones en el frigorífico de Canelones, $4 millones para su sistema de tratamiento de efluentes.
no sé si en otro marco eso hubiera sido posible. Entonces, lo que en los temas ambientales se ve mucho eso, que cuando hay una crisis es el momento de pegar el salto. Lamentablemente los seres humanos somos así, pero es un dato de la realidad. Esas medidas se implantaron, se fueron trabajando. En lo que hace al Santa Lucía se ha llegado a una meseta, o sea, veníamos a un proceso donde aumentaba la contaminación y hemos logrado frenar el proceso de aumento de esa contaminación. Hace poco hubo incluso un reporte de técnicos de la Facultad de Ciencias que también corroboraban lo que nosotros decíamos, que estábamos viendo en los monitoreos, que hemos llegado a una meseta, ahora hay que seguir trabajando para bajar. Y bueno, el tema del fósforo está presente en todo el país, o sea, no solo en Santa Lucía, en todos los cursos principales hay presencia de fósforo, fruto de eso que decía, esa intensificación productiva que utiliza nutrientes, y esos nutrientes cuando viene la lluvia terminan en los ríos, digamos. Pero hoy el agua que tomamos es de mejor calidad que el agua que tomábamos en marzo de 2015. Lo que pasa es que yo quiero separar dos cosas. Nosotros tenemos, una cosa es el estado de los ríos y otra cosa es el estado del agua potable. El agua potable es un producto industrial. O sea, es así, o sea, uno no toma el agua de Santa Lucía ni lo hubiera tomado hace 200 años atrás, porque tiene un montón de características que no son la de esta agua que estamos viendo acá. O sea, es un agua que tiene mucho material en suspensión, que puede llegar a tener un problema de patógenos, si hubo algún animal muerto aguas arriba. O sea, el proceso implica tomar el agua de un río o de agua subterránea, pero principalmente de un río, sacarle esas pequeñas partículas que están suspendidas, que para eso se le agrega un químico, que lo que hace es aglomerarlas. Cuando se aglomeran o se decantan o con pequeñas burbujas se hacen flotar, se separa, eso clarifica el agua y después de esa clarificación del agua viene la esterilización, que es el cloro que se ha utilizado en todo el mundo. Bueno, viene la filtración de esas partículas, digamos, ¿no? Con filtros de arena, y después la esterilización con cloro, que tiene un poder residual, por eso se utiliza, porque permite que si sucede algo en la cañería, haya una esterilización. ¿Qué pasa? Cuando el agua no es tan buena, es como tener una fábrica que la materia prima no te viene tan bien. Vos podés tomar definiciones de proceso que te garanticen igual la calidad. Esto es el famoso carbón activado, que puede hacerse de diversas maneras. Lo que cambió que antes, lo que se tenía como una contingencia muy cada tanto, ahora pasó a ser más frecuente, por lo tanto lo que hizo se fue a hacer las inversiones para que cuando eso suceda poder garantizar la calidad. Entonces, la calidad del agua, salvo esos momentos puntuales, y que además fueron eventos de sabor y olor, no es que haya toxicidad en el agua, nunca hubo toxicidad en el agua, siempre mantuvo las características adecuadas y las sigue manteniendo, y le digo a la gente que tome agua potable tranquilo, que ahí debe ser lo más analizado en el Uruguay por lejos, ¿no? Bien, y la calidad del agua, digamos, que llega a la OCE, claro, o sea, esa materia prima. Ahí es donde nosotros debemos trabajar, porque más allá de eso, implicó 12 millones de dólares en la Laguna del Sauce y van como 80 millones de dólares que va a tener que gastar OCE en aguas corrientes. O sea, eso, los uruguayos estamos poniendo plata por una contaminación que se genera en algunos. Hablemos de la ley de residuos. Por lo que tengo entendido, bueno, es una ley que de alguna manera va a estructurar un poquito esa sinergia y el sistema de producción de productos, sí, ¿no? Y bueno, y el tratamiento que se hace con los residuos que se generan. La ley tiene como dos grandes componentes, yo diría. Por un lado, la idea es ordenar y planificar la gestión de residuos. Entonces, va a haber un plan de residuos nacional y debería haber, porque está estructurado de esa manera, planes departamentales de gestión de residuos. Entonces, que el gobierno departamental, en el marco de su autonomía y sus competencias, definan cómo van a gestionar los residuos. Y tiene que estar alineado con el plan nacional, ¿no? Entonces, eso ya en sí mismo es un avance muy importante, que haya indicadores, que sea transparente, que se vea cómo está haciendo la gestión de residuos, que se dedique esfuerzo a pensar cómo quiero gestionar los residuos y cómo lo coordino con el gobierno nacional. Creo que ya es una cuestión que se va a visualizar como muy importante. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es definir bien clara cuáles son las competencias que venían de la vieja ley orgánica municipal del 34, creo que es, o 35. Bueno, más moderna, poner la escala jerárquica, donde en realidad la disposición final es la última etapa, donde hay un montón de etapas previas. Y en la lógica de esas etapas previas, pasar a un sistema de que contamina paga. Hoy tenemos una ley de envases que tuvo su época, que sirvió mucho para un montón de cosas, pero que
ha demostrado que no está logrando estar a la altura de lo que el país necesita hoy en lo que es clasificación selectiva de materiales. Esa ley es de 2000, por ahí, De 2000, ¿no? seguro. 2000. Del 2000, después se reglamentó enseguida, y después en el 2005 cuando el Frente hizo una nueva reglamentación. Pero bueno, tiene un montón de limitantes, digamos. La verdad que la Cámara de Industria ha trabajado mucho, yo siempre lo reconozco, pero bueno, hay limitantes que no le permiten avanzar en la captación de material. ¿Cómo es el tema eso de que, bueno, el que produce los residuos paga? Bueno, va a haber un tributo ambiental que no es con un fin recaudatorio ni mucho menos, sino que es un tributo que va a financiar la gestión. Porque hoy, ¿qué pasa? La mayoría de las plantas de tratamiento, de clasificación, se financian en teoría con la venta de los materiales. Eso no es problema cuando el material vale mucho, pero cuando el precio de mercado del material cae, en realidad empiezas a tener los problemas. Ya los clasificadores no ganan lo que necesitan para vivir. Los emprendimientos industriales tienen problemas. Hace poco nosotros nos reunimos con la gente de Cristal PET, que hizo toda una inversión para que en el Uruguay pudiera reciclarse y recuperarse el PET, y no le llega. Porque cuando el petróleo estaba a 140, cualquiera, hasta uno se veía tentado de juntar unas botellitas y llevársela, pero hoy que vale 30, 40, no se lo junta. Entonces hizo toda instalación y nadie le junta las botellas. Ni siquiera es un tema de cuánto pague, porque él paga el precio de mercado, pero nadie se la junta. Entonces, lo que hay que entender es que si ese servicio hay que hacerlo, porque por cuestiones ambientales, y bueno, alguien lo tiene que pagar. Si después un año la venta de materiales hace que tenga que pagar mucho menos, bueno, pagará mucho menos. Si otro año no te dan nada por el material, igual hay que juntarlo. Y alguien tiene que pagar por juntarlo, que no sale el propio valor del material. Ese es el cambio de concepto que queremos hacer. Acá hay emprendimientos comerciales que ganan dinero, pero que generan una externalidad negativa en el ambiente, que es todos esos envases no retornables que pues, los vemos en nuestras cañadas, ríos, arroyos, desagües y por todos lados. Digo, uno ve lo que pasa con la playa Capurro. ¿Y qué es la playa Capurro? La playa Capurro es lo que viene con los arroyos que desembocan en la bahía, no es por la playa que está toda esa basura. Lo que pasa es que ahí nos damos cuenta de lo que estamos tirando los cursos de agua. ¿Y por qué? Porque no estamos siendo capaces de captar esos materiales. Entonces, bueno, es necesario que alguien financie eso y obviamente que con las intendencias vamos a diseñar estrategias de recolección y captación de esos materiales de manera separada. Y además hay un fondo para tratar de que esos materiales que se capten puedan promoverse emprendimientos nacionales para que los puedan incorporar como materia prima. Claro, porque aparte, perdona que te corté, pero cambia mucho el precio si se le agrega valor a esa clasificación, ¿no? Claro, si nosotros pudiéramos tener, yo separo un material y ese material o es recuperado en una cadena de algún tipo o es utilizado como materia prima para generar valor en otra cadena, bueno, estoy generando puestos de trabajo, actividad comercial, y no como hoy que básicamente la mayoría de los materiales se va a otros mercados que son los que hacen eso. Hablemos de UPM y de la nueva planta. ¿En qué está trabajando la Dinama en ese tema? Bueno, a ver, nosotros ya estuvimos en el proceso de negociación del acuerdo de inversión. Ahí hubo un concepto novedoso y bien interesante, que es el de compensación. O sea, lo que se vio a nivel macro es decir, bueno, en realidad tenemos un río que tiene fósforo. El Río Negro tiene entre la mitad y un tercio del fósforo que tiene Santa Lucía, pero tiene una diferencia grande. Hay lagos. Y en los lagos es un lugar ideal para el desarrollo de las cianobacterias y las algas que generan los problemas de calidad de agua que hemos visto. Estamos hablando de un caudal 10 veces menor que el del río Uruguay, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que yo te decía era en términos generales. Obviamente después hay que hacer el estudio de impacto, que es poner la planta en el lugar específico, porque yo puedo tener esa compensación global, pero justo donde descargas, en un lugar donde no sea buena mezcla, por ejemplo, por decir una cosa teórica, entonces bueno, hay que exigirle cosas adicionales. Nosotros ya le transmitimos dos cosas a la empresa en términos macro. Una, que vamos a ser más exigentes, porque no es lo mismo el Río Negro que el Río Uruguay, que el Río de la Plata, que la Océano Atlántico. O sea, si vos te pones en el Océano Atlántico, capaz que te dejo valores, porque tenés un caño y lo tiras en el medio del océano, no pasa nada. Ahora, si vos estás en el Río Negro, vas a tener otro tipo de restricciones que implican probablemente valores de concentración más exigentes que la que les pedimos a las otras plantas, y un caudal que hay que dejar pasar, aunque UTE necesite generar o no generar, porque en realidad el caudal del Río Negro está muy asociado a la dinámica de la operación de presas de UTE, ¿no? Claro.
Bueno, esas dos cosas las tienen claras. Nosotros, obviamente, que si tenés una industria de ese porte, no podés no dejar pasar caudal suficiente para que opere tanto el agua que necesite y para que opere, que cuando tenga su descarga haya un caudal tal que permita su mezcla adecuada, ¿no? O sea que esas cosas van a estar. Al día de hoy, lo que hay presentado es la comunicación del proyecto del tren, que lo presentó el Ministerio de Transporte, que es el que lo va a desarrollar. Ya lo clasificamos como C y le dimos los términos de referencia de lo que queremos que se estudie para el tren. ¿Qué implica la clasificación como C? Implica que es la más exigente, lleva audiencia pública, o sea, que tiene potencialidad de impacto importante. O sea, le dimos la clasificación más exigente, digamos, ¿no? Y bueno, supongo que ahora en enero estarán presentando la planta, o principios de febrero, y bueno, ahí ya iremos viendo. De todas maneras, nosotros nos habíamos venido preparando, armando los equipos de trabajo, ya habíamos generado contactos con el Ministerio de Transporte de que estaban pensando, como para ir viendo un poco, incluso técnicos de la Dinama recorrieron todo el trazado con gente del Ministerio de Transporte, para ir viendo si había algún tema sensible que para tener en cuenta, o sea, la Dinama se fue preparando para esto, ¿no? En la instalación de la planta anterior se habló mucho de un estudio de viabilidad. Acá se va a hacer lo mismo. A ver, lo ambiental tiene dos etapas. Tiene la comunicación del proyecto y viabilidad de localización, y después el estudio de impacto. En la primera fase, vos lo que hacés como administración es decir, bueno, a ver, primero, ¿es viable la localización o no? Pero en términos de ordenamiento territorial, no en términos ambientales, que lo estudiás después. Ahí está. En términos de si la localización es adecuada, si está en un lugar donde tenga acceso de electricidad, de si está contemplado en los planes que tiene la... Digo en términos generales, ¿no? Ahí está. Eso todavía no se hizo. No, porque no entró, se hizo para el tren. No para la planta en sí. No para la planta, que todavía no fue presentada, ¿no? Bien. Y ahí se da un certificado de viabilidad de localización que además obliga a que las intendencias se expidan sobre esa localización y clasifica A, B o C. Bien. Ahora, o sea, parece un poco inverosímil que mañana la Dinama diga, no, la verdad que no, o sea, las cuentas no nos dan, los números no nos dan, chao, UPM. A ver, lo que la Dinama tiene antecedentes de rechazo del proyecto, ¿no? Eso es así, y la idoneidad técnica la han demostrado. No sé en qué termina el proceso. En general, los procesos terminan en exigencias para poder desarrollarse en ese lugar. Tiene que haber una evidencia clara de que hay un impacto significativo para que vos lo puedas rechazar. Tampoco uno puede quedar presa de no me gusta tu proyecto y te lo rechazo. Claro. O sea, yo tendría que demostrar que hay un impacto ambiental significativo y ahí rechazo el proyecto. Si no, en general lo que sucede es que te pongo restricciones para que puedas operar ahí. El ejemplo del frigorífico que te decía hoy. Faenaba 850 cabezas. Vos querés estar ahí 450. Porque eso es lo que puedes tratar. Entonces yo no te digo, no, andate. 850 no, andate. No, te pongo condiciones que el ambiente pueda recibir. Claro, pero con lo arduas que fueron las negociaciones, hay que estar en tus zapatos. Pero en temas ambientales, el presidente fue muy claro. Yo digo, en los temas ambientales no fueron arduas. Nosotros pusimos las condiciones. Le dijimos, mira, necesitamos plata para compensar, vamos a ser más exigentes. Bueno, dijeron, no, pero ¿por qué queremos que traten de igual? No, igual no puede estar en lugares distintos. Ajá, porque ellos querían hacer lo condiciones mismo similares, claro. ¿No? Porque, bueno, ponete al lado de la otra. Si quieres hacer lo mismo, si estás en otro lado, las condiciones son otras. Y lo entendieron, o sea, obviamente fue un proceso de negociación, pero en realidad, ya te digo, en ningún momento hubo ninguna directiva de nada. Además, el presidente transmitió y cuando la ministra lo habló, dijo, tienen todo el respaldo, los temas ambientales no se negocian. Y en ese marco fue que nosotros negociamos. Pero aparte teníamos ventaja, porque cuando fuimos a hablar, le hablábamos a la computadora y decíamos, bueno, a ver, ¿cómo están operando en Fraivento? Ahí podés llegar un poquito más bajo. Y acá tengo los valores en cuánto estás operando. Y acá está Monte de Plata, cuánto opera. Entonces, claro, tenemos un conocimiento tan grande de las plantas que nos permite negociar muy bien. Porque sabemos cómo opera, porque la planta que viene ahora es un espejo de las otras. A distintas escalas, pero tiene los mismos equipos, la misma tecnología, hacen lo mismo. Sí, la confiabilidad de esos datos no solo tienen un valor brutal a la hora de negociar, sino también a la hora de ejercer la ciudadanía, o sea que el ciudadano... pero a ver, nosotros tenemos datos de minuto.
de las concentraciones que ellos vierten. O sea, tenemos una información, claro. O sea, yo sé lo que dan, yo sé hasta dónde dan, y eso en la negociación pesó, ¿no? Pesó mucho. Y ya te digo, nosotros no tuvimos ninguna restricción a la negociación de ningún tipo, ni ninguna señal de ningún tipo. Es más, las señales que dio el presidente ambiental, que negocien lo que sea necesario. Y así negociamos. Bien, las últimas dos. Hablemos de transgénicos. Creo que fue la semana pasada que se aprobaron 8, ¿no? Se aprobaron 14. 14, porque se duplica por... Claro, hay algunos que en realidad son para dos cosas. Fueron 8 con algunas aprobaciones dobles. Ahí está. Tuvo sus discrepancias el Ministerio. Contanos un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, en realidad para algunos, que básicamente 4 que eran de liberación comercial, eran 2 maíces y 2 sojas transgénicas. En el caso de los maíces... había 2 situaciones distintas. Había un maíz que una empresa extranjera quería plantar con trastación para vender en otros lados, que es para algo que no es plaga en Uruguay. Los transgénicos son de 2 tipos, lo que se llaman pasivos o activos. Los pasivos son, como por ejemplo es la soja, donde vos lo haces resistente a un herbicida, entonces vos tirás ese herbicida, ella no se afecta y el resto de las plantas mueren. Por lo tanto, limpia de competidores que podrían consumir nutrientes, que podrían consumir humedad o que podrían ahogar a la propia planta. Los activos son, se le mete un transgén en la cadena genética de la planta que segrega cosas, proteínas, que son venenosas para las plagas. Entonces, cuando el bichito viene y lo muerde, se muere. Digo, para ser estoy siendo muy esquemático y sencillo, ¿no? Dramático, pero justo. Entonces, en esos casos, vos estás poniendo una sustancia en el ambiente que tenés que poder estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Ese maíz que quería instalarse era por una plaga que no es en Uruguay, por un coleóptero, o sea, por un San Antonio, que no es plaga en el Uruguay, pero que existe en el Uruguay. Entonces, vos vas a estar incorporando un maíz para algo que no es plaga en el Uruguay, que no es más productivo, que no genera ningún beneficio desde el punto de vista comercial, simplemente porque una empresa quiere poder venderlo donde sí es plaga. Lo que nosotros decimos, ¿vale la pena correr ese riesgo como Uruguay? Cuando en realidad no es un gran beneficio comercial, no nos genera nada, y además corremos el riesgo de que pueda haber alguna afectación, porque como no lo estudiamos, no lo sabemos, puede haber alguna afectación en el ambiente. Bueno, para nosotros eso no era aceptable. Después hay otro maíz que sí incorpora un beneficio económico, pero lo que nosotros decimos es, hay variedades nativas, variedades criollas, que tienen potencialidad, que después de 100 años se han adaptado a nuestro medio, a nuestro clima, y que hay productores que las quieren generar. Bueno, estudiemos cómo se relacionan unos con otros, porque si estos tienen derecho a producir, estos otros también tienen derecho a producir. Entonces, estudiemos cómo se relaciona, cómo es el flujo genético, si hay contaminación de este maíz hacia este otro a través de la polinización. Bueno, otra cosa que tampoco se estudió. Y en el caso de las hojas, en realidad lo que sucedió algo que el Ministerio venía diciendo, y después de muchos años de aplicar glifosato a la soja transgénica, las malezas se adaptan. La naturaleza en general combate la homogeneidad. La naturaleza es biodiversa. Entonces, cuando vos artificialmente y a través del uso de la energía y de químicos generás un ambiente monotemático, como es ese, que es una planta sola y nada más, y bueno, en algún momento la naturaleza se adapta, como pasa con los antibióticos también, que cada tanto hay que cambiarlos porque se van generando resistencia. Bueno, acá lo mismo, las malezas se generan resistencia y empiezan a crecer mucho porque como no hay nadie más que ella y la soja, crece bastante fuerte. Pero eso es algo que va a pasar. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, un nuevo transgénico que además del glifosato es resistente a 2 pesticidas más, el dicama y el 2,4-D. Entonces ahora el Uruguay, en vez de estar inundando el Uruguay con toneladas de transgénico, vamos a tener toneladas de transgénico más otro producto más. Y bueno, y eso no ha sido estudiado. Entonces nosotros decimos, no estamos en contra del transgénico. Yo soy convencido que el Uruguay se tiene que desarrollar, pero el tema es en qué condiciones y sin estudiar. Entonces había un nivel de riesgo tan alto que el Ministerio, como un Ministerio Ambiental, no podía aceptar. Si no hemos estudiado ni siquiera los efectos del glifosato a nivel general en el país y cómo eso está afectando a la biodiversidad. Pero a su vez estamos recibiendo señales que estamos teniendo problemas con la biodiversidad. Es verdad, yo no puedo asignárselos siendo justo y técnico y decir, este problema es por el glifosato, no puedo. Pero tampoco se ha estudiado. Entonces ahora vamos a incorporar 2
pesticidas más, de manera masiva, sin ningún estudio. Entonces, bueno, nosotros ahí aplicamos el principio precautorio y decimos, bueno, el nivel de riesgo para nosotros no es tolerable, hasta que no se hagan los estudios correspondientes, no podemos aprobar este evento. Y esa es la posición del Ministerio respecto a esos 4 eventos que fueron los que generaron el problema. Ahí está, pero perdió la posición de ustedes. ¿Y cómo se viven esas derrotas? Porque es un tema, no sé, es un tema tan íntimo, ¿no? En el sentido que, bueno, ¿qué hace la naturaleza? ¿Qué hace las futuras generaciones? Para mí es un error importante, lo viví con cierta angustia personal y en realidad con mucha autocrítica hacia mí también. O sea, yo siento que no estamos pudiendo transmitir el problema. Que nos encasilla, como decía vos, creo que hay algún sector que te encasilla en el ambientalista trancador del desarrollo, cuando en realidad vos tenés argumentos. Y yo me siento frustrado porque creo que no estoy pudiendo transmitir de manera adecuada eso que para mí es un error, ¿no? En las notas yo decía, bueno, estamos hipotecando el futuro y yo siento que en parte es así. Tampoco voy a ser tremendista y decir con esto el Uruguay se va, ¿no? Pero bueno, tenemos que poder estudiar esas cosas. El Uruguay tiene que generar un sistema que pueda estudiar esas cosas y tomar decisiones con seguridad, ¿no? Nadio, muchísimas gracias por estar en la Por favor, gracias a ustedes.